Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos están mirando. Gracias nuevamente por acompañarnos a través de este medio. Y pues una vez más hemos tenido que volver a este sistema, a grabar, a subir nuestros videos a YouTube. Y esta vez no sabemos, bueno, la vez anterior tampoco lo sabíamos, pero esta vez no sabemos cuánto tiempo vamos a estar utilizando este medio, pero damos gracias a Dios por él. De todas maneras, es una puerta que se ha abierto y gracias al Señor por estos medios, gracias al Señor por permitirnos llegar hasta usted de esta manera. Y quiero pedirle algo. Suscríbase al canal para que cuando subimos un video que va a ser todas las semanas, usted tenga un aviso. Y aparte de eso, sea que le guste o no le guste, denos like o dislike. Esperamos que sea un like. Así nos da a saber cuántas personas están mirando estos videos y cuál es la aprobación que tenemos. Es importante para todos nosotros saber que lo que se está haciendo está llegando a otras personas. Aparte de eso, hable con sus amigos, transmita este mensaje, porque ahora en estos tiempos en los que estamos es necesario que la palabra de Dios llegue a las personas. Muchas personas andan buscando respuestas y no las van a encontrar, en cualquier parte no las van a encontrar. El mundo no ofrece lo que Dios ofrece. Y por lo tanto es una buena manera para evangelizar a las personas, darles ánimo, llevar paz hasta ellas por este medio. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y hoy vamos a estar hablando en la palabra de Dios, predicando en la palabra de Dios en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos y vamos a ir a partir del verso 40. Es un tema muy conocido. Pero yo estoy seguro que la predicación que yo voy a predicar, usted no la ha escuchado porque es una predicación de hoy, nueva. Y dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana y su palabra es viva y es eficaz. Entonces, si usted ya oyó predicar sobre esto, gloria a Dios, ahora va a escuchar sobre el mismo tema enfocado desde otro punto de vista y aplicado de otra manera. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos llegar hasta los hogares por este medio. Te damos las gracias por las personas que en este momento nos están sintonizando. Bendecimos el nombre de Jesús porque a pesar de las dificultades, tú nos das el ánimo para seguir adelante, nos das las fuerzas. Te pido, Señor, que nos uses en esta noche y siempre, Señor, en esta tarde y siempre, en esta mañana y siempre, dependiendo en el horario en que usted vea este mensaje. Te doy las gracias. Estoy a tus pies, Señor, para que me uses. Usa mi voz, usa mi corazón, usa mi cerebro, Señor, para hablar con mi intelecto, con mi corazón y con mi alma a las personas que van a escuchar este mensaje. Gracias en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Ahora no vamos a grabar más con alabanza y vamos a hacer las predicaciones, únicamente predicación, porque queremos que usted se concentre y no se le haga tedioso, vamos a decirlo de esa manera, una hora y 10 minutos o 1 hora y 20 minutos. Queremos que el tiempo sea específico en la predicación. Le doy las gracias a mi esposa, ella me acompaña, somos los únicos que nos encontramos en este lugar. Ella es la técnico de sonido y de cámaras y gracias por ella, gracias porque Dios me ha bendecido con una mujer como la esposa que tengo. Gracias, Tere, gracias por tu vida, gracias por tu ayuda y por tu apoyo. Les decía, vamos a estar hablando en el capítulo 1 de Marcos y en el verso 40. Es una historia que le decía es conocida y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Ahorita en este tiempo el mundo está en un caos completo. Los países, los gobiernos
las sociedades están desmoronándose, están entrando en procesos de decadencia, y hay alguien que está gustoso de eso, y hay alguien que está sacando ventaja de eso, y usted y yo sabemos, es el enemigo de nuestras almas, es Satanás. Él quiere traer caos, él quiere traer miedo, mentira, robo a las familias. Desestabilizando las familias va a desestabilizar absolutamente todo, a las sociedades y todo. Podemos ver que el asunto del COVID, la pandemia esta en la que hemos estado, inició por allá al comienzo de diciembre. Enero, febrero fueron los días en que comenzó a darse aquí en California, vamos a decirlo, hablando de California. Y hubo un lapso de tiempo muy corto, 3 semanas, en donde creímos que las cosas se habían resuelto, pero no, podemos ver que las cosas han empeorado. Hay muchas personas infestadas ahorita, esto a modo de información, mucha gente que nos está mirando en otros países. Las cosas han empeorado aquí. Tenemos amigos, hermanos de la iglesia, de la congregación, que están ahorita batallando con esta situación, y estamos orando por ellos para que Dios les sane, y precisamente de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Quiero decirle algo: hay personas que creen que Dios no tiene interés en ellas. Hay personas que tienen tantas dificultades, tantos problemas, conflictos, luchas, tentaciones, que llegan al momento de pensar de que Dios no tiene interés por ellas. Y cuando alguien cae en esa situación, es dañino, es muy malo, porque eso lleva a la depresión, y la depresión consigo lleva muchas cosas más, posiblemente, y uno de los resultados más, uno de los últimos resultados de las depresiones, el suicidio, y hogares destruidos, familias destruidas. Y eso a raíz de que las personas ignoran que Dios tiene el control, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dios tiene el control de las cosas. Si nosotros, dice su palabra, nos humillamos delante de Él, Él va a cambiar todas las circunstancias. Pero cuando la Escritura nos habla, y cuando el Señor nos habla de humillarse, ese término tiene un sentido muy, muy maravilloso. No es el sentido de lastimar, dañar, hacerse menos, sino que ese término utilizado en la Escritura, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, tiene el sentido de que nosotros debemos de reconocer el poderío de Dios y la condición real nuestra. Conocemos nuestra posición ante Él, quiénes somos nosotros, y conocemos quién es Él, y sabemos de esa manera qué capacidad, vamos a decirlo de esa manera, tiene Él para con nosotros, y nosotros rendimos nuestras vidas a Él. Eso es humillarse delante de Dios. No es decir delante de Él, no valgo nada, no sirvo para nada, porque no es así tampoco. Nosotros valemos y servimos. Somos hijos de Dios. Él pagó con su sangre por nosotros. Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre en la cruz por darnos vida a nosotros. Entonces fue un precio que no se puede calcular, un precio extremo el que se pagó por nosotros. Por lo tanto, sí valemos, sí tenemos valor. Hay personas que son rechazadas, y no solamente son rechazadas por sus amigos, no solamente son rechazadas en sus trabajos, pero en el peor de los casos, hay personas que son rechazadas aún por quienes dicen conocer a Dios. Yo pienso que eso es una catástrofe. Lo es para el que es rechazado, pero es más para quien rechaza a una persona diciendo conocer a Dios.
Es increíble en los sistemas religiosos de hoy en día. Hay posiciones jerárquicas, hay predilecciones, y eso lleva a muchas personas a caer en estados de ánimo bastante deplorables debido a la condición en la que se sienten con sus líderes religiosos, tal vez porque no es una persona que puede dar lo que se le está pidiendo o cumplir con lo que se le ha pedido que cumpla, las razones que sean. Pero creo yo que el rechazo más grande que una persona puede sentir es ese, cuando tiene que ver con las cosas espirituales, cuando esa persona cree que Dios lo está rechazando porque el sistema religioso al que él pertenece lo rechaza o no hace nada por él. Hay personas ahorita en estos momentos que durante el tiempo de bonanza estuvieron perteneciendo a tal denominación, a tal iglesia, y de pronto cuando todo esto vino, que los templos se tuvieron que cerrar, muchas de estas personas están solas porque sus líderes no conocían la tarea cristiana, la tarea de llamar, de buscar, de hablar con estas personas a las que por mucho tiempo no íbamos a estar viendo. Eso lleva a las personas a sentirse en estados bastante mal, estados depresivos. Cuando una persona es rechazada por su sistema, por el sistema religioso o por el grupo al que pertenece, la iglesia a la que pertenece, lamentablemente, tal vez por la falta de conocimiento, esa persona llega a pensar que Dios lo está rechazando también. Y no es así. Él nunca nos va a rechazar. Él dice que Él está a las puertas y está llamando. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Éramos pecadores, éramos reos de muerte, nuestras vidas estaban condenadas a la muerte, pero Dios crea un plan, forma un plan para redimir a la humanidad y salvarnos, y envía a su Hijo Jesucristo. Eso nos habla de cuál amor tiene Dios hacia nosotros. Eso nos habla de que nosotros no estamos solos. Eso nos habla de que Dios no nos ha rechazado. Bien, vamos a leer lo que dice la Escritura en el capítulo 1, verso 40 del Evangelio de San Marcos. Dice: vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Póngale atención, él dijo limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, Jesús, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Vamos a hacer un análisis primeramente del asunto de la lepra. Ya hemos hablado de esto en algunas oportunidades, pero es necesario que nosotros veamos lo que esto tenía, el significado que tenía en el momento en que se está dando esta conversación, este encuentro de este hombre con Jesús, con Dios hecho hombre. ¿Qué connotación se le daba a una enfermedad tan terrible? Hasta ese momento, esa enfermedad era incurable. Ahora, a lo que estamos, año 2020, está casi erradicada. Hay brotes de vez en cuando, pero hay cura, hay medicina para ella, hay tratamiento para ella. Un hombre, un venezolano, en 1987, se llamaba Jacinto Corbett. Este hombre encontró la cura para la lepra, pero en aquel tiempo no era así. Y el problema más grande en aquel tiempo no solo era que esta persona tenía la lepra, sino en la forma que esta persona era tratada, y aparte de eso, ¿qué se creía de esa persona que tenía esta enfermedad? Primeramente,
le hablaba del sistema religioso cuando rechaza a una persona y la enmarca en una posición en la que esa persona es expulsada de ese sistema. Y esto es el caso de estas personas. Hace 2000 años y un poco más antes que Jesús viniera, habían métodos para tratar con esta enfermedad. Y el problema más grande, se desconocía muchísimas cosas en ese tiempo, no se conocían de la manera que se conocen ahora, pero el problema más grande era que la ignorancia era tal que esta enfermedad era atribuida al pecado. La conectaban directamente con el pecado. Entonces, una persona que padecía esta enfermedad, que la adquiría, que se contagiaba de esta enfermedad, lo primero era sometido a un proceso por medio del sistema religioso. No habían doctores que se encargaran primero de él, sino que era el sistema religioso, eran los sacerdotes, eran las personas en el templo las que se encargaban de analizar esta situación en esta persona y darle un nombre y darle un dictamen y decirle cuál era la sentencia también. Le dije, era atribuido netamente al pecado. No se hablaba de bacterias, de gérmenes, no se hablaba de virus, no se hablaba de eso en esta enfermedad, sino que se hablaba de el pecado. Y esta persona era rechazada. En el momento en que la enfermedad esta tomaba control sobre la vida de esta persona era rechazada. Yo no he tenido la oportunidad y espero no tener que enfrentarme a algo así viendo a alguien con ello. Nunca he visto a una persona con esta enfermedad. He visto fotos, he visto documentales que hablan sobre esto. Pero es algo catastrófico, es algo horrible. La persona que padece o padecía esto, sus dedos, parte de sus manos, sus orejas, su nariz, se le caía, se le podría y llegaba el momento en donde perdía estas partes del cuerpo. Figúrese nada más qué situación tan terrible. Ahora bien, acuérdese, le dije, esto era atribuido al pecado y siendo una enfermedad incurable, automáticamente se estaba condenando a esta persona a la muerte en el sentido espiritual, porque se decía, bueno, no tiene cura, es el pecado quien lo tiene en esa condición, entonces vamos a tratarlo, vamos a aislarlo, y con ellos hacían cosas horribles. Número uno, no los dejaban acercarse a las personas sanas y les colgaban una campana, algo que provocara sonido. Cuando ellos caminaban, las personas que iban cerca de ellos podían escuchar que ahí iba un leproso, porque la campana esta iba produciendo el ruido, así como vemos las vacas que les ponen un cencerro para hacer sonido. Y además de eso, esta persona tenía que ir gritando. Cuando ella escuchaba que venían personas acercándose, tenía que ir gritando, leproso, 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 soy leproso. En eso tenía que esa persona comunicarse, de esa manera tenía que comunicar su enfermedad para prevenir a las personas que venían acercándose a él. Ya con lo que hemos visto, es algo trágico de lo que estamos hablando. Número uno, a la larga esta persona no había cometido en ese tiempo, sí seguro cometió pecado, la Escritura me dice que no hay uno solo que no haya cometido pecado, pero vamos a suponer que esa persona en ese tiempo, mientras adquirió esa enfermedad, no tuvo que ver nada con el pecado, no hubo nada relacionado con el pecado. Mas sin embargo, los sacerdotes catalogaban esa enfermedad como tal, la catalogaban como una causa del pecado. Esta persona se aislaba, esta persona no podía comunicarse con los que estaban cerca de él, tenía que avisarles. Y no solamente eso, hay historias cuentan sobre esto, hay literatura que habla
de que muchas de las comunidades tenían lugares en donde eran como especie de valles, huecos, vamos a decirlo de esa manera, hondonadas, un poco amplias, en donde vivían comunidades enteras de personas que tenían lepra, niños, adultos, ancianos, y ahí vivían. Cuando había una sobrepoblación, cuando ya llegaban a un número muy apretado, vamos a decirlo así, de personas en ese lugar, lo que sucedía era que desviaban un río e inundaban ese lugar y ahogaban a estas personas. Eso es algo horrible, eso es algo trágico escuchar de eso. Solamente el escucharlo nos provoca dolor, nos provoca molestia. Y acuérdese de esto, todo esto dirigido desde la cúpula de la religión, desde la cúpula de las personas que decían conocer a Dios, que decían haber leído la Escritura, la ley, los profetas, que decían amar como Dios los amaba a ellos. Esto no me muestra eso. La conducta de estas personas no me muestra eso. Ahora vamos a ver cómo se daba esta situación. Esta persona, me imagino que contraía la lepra, se contagiaba, y si se puede decir así, a la larga estoy siendo ignorante al decir se contagiaba. La verdad no sé cuál es el método de que se transmite esta enfermedad. Sé que es un proceso muy largo para que una persona sea contagiada por otra, pero en fin, ese asunto se lo dejo a los científicos, a los doctores. Yo no soy uno de ellos y por lo tanto yo no le puedo dar esos datos. Pero me imagino que en las primeras etapas de la enfermedad de esta persona se andaba escondiendo. Vamos a suponer que en una de sus manos comenzaba la lepra, comenzaba a manifestarse, y esta persona andaba su mano escondida, trataba de no poner esa mano muy visible para que otros no se enteraran de que tenía esta enfermedad, porque él sabía lo que venía después, él sabía lo que iba a suceder en el momento en que descubrieran que él tenía lepra. Pero iba a llegar el momento en donde esta persona no iba a poder más ocultarlo, porque tal vez ya ese dedo se le caía y o la mano, o supongamos que esa lepra comenzó a manifestarse en una de sus orejas o en la nariz, imposible de ocultarlo, y entonces esa persona tenía que enfrentarse al sistema religioso y llegar y entregarse y decir, tengo lepra. Y el sumo sacerdote era quien lo remitía a este lugar. Para nosotros es fácil decirlo, pero si nosotros dejamos nuestra imaginación volar un poquito, podemos vamos a pensar en lo que sucedió en el momento en que este hombre fue diagnosticado con esta terrible enfermedad. Le digo, anduvo escondiéndose un tiempo, tal vez, ocultándose, comenzó en una de sus manos, y llegó el momento en donde no pudo ocultar aquello más. Y llega a su casa, nada más figúrese, después de haber estado con el sumo sacerdote, o antes de haber ido con el sumo sacerdote, llega a su casa y le dice a su esposa, esposa mía, tengo lepra. En ese momento, él sabe que él ya no puede estar más con su familia. Y él sabe que está condenado a nunca más estar con su familia. Nunca más va a regresar a su casa. Esa es una despedida que habla de un por siempre, de un para siempre. No hay un retorno a casa de parte de este hombre. Naturalmente, humanamente, él nunca regresará a su casa. Y si nosotros pensamos, posiblemente estemos hablando de un buen hombre. Posiblemente estamos hablando de un hombre trabajador que ama a sus hijos, ama a su esposa, ha sido un buen papá, ha sido un buen esposo, un buen vecino, y hoy ninguno de los vecinos se acerca con él. Hoy se regó el rumor en el pueblo de que este hombre del que estamos hablando
desde que llegó y se acercó a Jesús. Hoy se regó el rumor de que este hombre tiene lepra, y sus amigos que posiblemente alguna vez disfrutaron de alguna de las bondades de este hombre. Alguna vez este hombre hizo algún oficio, algún trabajo para ellos, les favoreció. Ahora ninguno de ellos se acerca, ninguno de ellos está con él, y su esposa lo está escuchando. Ya su esposa posiblemente sabía de eso, pero le dice: hoy tengo que ir a presentarme con el sumo sacerdote. Ya no puedo ocultar más esto. Ya me miraron, ya me vieron que tengo esta enfermedad. Ya no puedo estar con mi familia. Ya no puedo estar con mis hijos. La ley me lo prohíbe. Aunque te ame, está hablando con su esposa, me lo estoy imaginando. Aunque te ame, ya no puedo estar contigo. Voy a ir a un lugar en que el sumo sacerdote me va a mandar. Del lugar ese que tanto hemos hablado durante todos estos días, hasta que esta lepra fuera visible a los demás. Llegó el momento en donde ya no la puedo ocultar, y ahora tengo que ir para que me miren y me evalúen, y me van a mandar a ese lugar. Y me estoy despidiendo de ti, me estoy despidiendo de mis hijos. No hay esperanza para este hombre. No hay salvación para este hombre en lo humano. Es una enfermedad en la piel. Nosotros ahora sabemos de ella. Sabemos que era incurable. Les decía, en 1987 un venezolano encontró la cura para esta enfermedad. Y era algo que estaba atribuido totalmente al pecado. No había nada diferente, no se decía nada diferente de esta enfermedad, sino que era algo que estaba atribuido absolutamente al pecado. Y cuando un hombre o una mujer era encontrado con esa enfermedad, un niño, lo mandaban a un exilio, y de ese exilio nunca iba a regresar. Fueron muchos los que murieron, fueron muchos los que dejaron testimonio para que este hombre hoy esté despidiéndose de su esposa y diciéndole: no te volveré a ver. Esta es la última vez que hablamos, esta es la última vez que nos vemos. Esta persona era reconocida en el ámbito social como inmundo. Inmundo, esa palabra tiene una connotación muy fuerte. Quiere decir alguien sucio. Inmundo quiere decir algo que está contaminado, está asqueroso, sucio, le decía. Esa es la forma en que estas personas eran vistas. Ese inmundo traspasa el límite de lo que nosotros pudiéramos decir suciedad. Va más allá de esa palabra. Suciedad dije, no dije sociedad. Muy parecido, pero no. Me refiero a suciedad, de sucio. Era reconocido esta persona como una amenaza para la sociedad. Ahora sí, para la sociedad, porque podía contagiar a otros. Aparte de eso, me imagino yo que era uno de los factores que más importancia tenía. No era agradable ver a una persona con esto. Estar enfrente de alguien que tenía su mano podrida y que algunos de sus miembros ya se le habían caído, no creo que sea algo muy agradable. Era visto como una amenaza para la sociedad, especialmente por los religiosos. Era penado por ley si esta persona se salía de ese lugar donde lo habían puesto. Había una condena sobre él y ya no esperaba ese día de la inundación, pero sufría consecuencias catastróficas en su vida. Una persona que abandonaba el lugar donde lo pusieran, o que no cumplieran la ley, que tenían que estar avisando que ellos eran leprosos. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿qué más da? Si yo sé que me van a matar dentro de un tiempo, o yo me voy a morir ahí en esa condición, con esa enfermedad, ¿qué más da? Yo me saldría a buscar ayuda.
¿Qué más da? Me van a encontrar y posiblemente me maten porque me salí, pero pues lo único que hicieron fue apresurar el final. El mismo final que me esperaba, pues me lo voy a encontrar antes. Eso sería toda la diferencia. Ahora bien, este hombre conocía de la ley, conocía de los profetas, había escuchado de ella, porque toda persona, todo israelita, todo judío, conocía la ley, conocían la escritura. Ellos habían leído los profetas, ellos habían leído a Moisés. Y yo me imagino que este hombre en algún momento escuchó hablar de la historia de María y Aarón. Eso yo me lo imagino, la Biblia no lo dice. Pero yo supongo que este hombre en alguna oportunidad escuchó hablar de la historia de Naamán el sirio, que fue sanado de su lepra por Dios. No por el hombre, no por la medicina, sino de una manera milagrosa. Estos hombres y esta mujer, María, fueron limpios de la lepra, fueron sanados. Y este hombre sabía que Dios había llevado a cabo milagros en la vida de estas personas. Por eso le decía al comienzo y hablaba de una palabra que es la palabra clave en el día de hoy, es humillarse delante de Dios. Reconocer quién es Él, reconocer su poderío y reconocer quiénes somos nosotros. Y este hombre había escuchado eso. Pero no solamente eso había escuchado. Él había escuchado que Jesús andaba en ese lugar. Había escuchado que Jesús había nacido en Belén de Judea. Había escuchado que había comenzado un ministerio. Había escuchado posiblemente que Jesús se había bautizado, que Juan, su primo, lo había bautizado en el río Jordán. ¿Qué sé yo qué cosas este hombre había escuchado? Porque me prueba que su acción dice que conocía de él. La acción de este hombre que tenía lepra me habla de que este hombre sabía quién era Jesús y sabía que Jesús tenía el poder para cambiar esa situación. Hoy le estoy diciendo a usted lo siguiente, quiero aplicar esto a nuestras vidas. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tiene el poder para cambiar cualquier situación en las vidas de nosotros. Cualquier circunstancia en la vida de nosotros, cualquier lepra, que ahí sí se puede decir pecado, esté en las vidas nuestras. Y no solo eso, también cualquier enfermedad. Ahorita hay muchas personas que están sufriendo de esta enfermedad, este COVID. Hay muchas personas que están sufriendo de esto y hay quienes se han entregado, vamos a decirlo así, al dolor y piensan voy a morir y no tengo esperanza. Déjeme decirle, no es así. Sí hay esperanza. La palabra de Dios me habla de muchos hombres y mujeres que fueron sanados por el poder de Dios cuando estas personas clamaron a Dios, cuando estas personas pasaron barreras y llegaron a los pies de Dios y se humillaron delante de Él y reconocieron quién es Dios, y estas personas fueron sanadas. Pero no solamente esas enfermedades físicas Dios tiene la capacidad de curar, las enfermedades que están adentro del corazón de nosotros, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, en nuestras ansiedades. Esas enfermedades que ahí sí se pueden catalogar como pecado, que dañan el alma, que pudren el alma de la persona. Dios tiene el poder para transformar todas esas cosas. Algo en lo que tú estés batallando por mucho tiempo, alguna circunstancia en la que tú has estado por muchos años sufriendo, Dios tiene el poder para cambiar y transformar cualquier circunstancia. Regresemos a la historia. Este hombre conocía de la fama de Jesús, porque le digo, lo que él hizo me prueba que no solamente conocía, sino que tenía fe que Jesús podía librarlo de eso, puesto que él al salir de ese lugar estaba condenándose a morir. Él sabía que él iba a ese lugar
iba a salir de ese lugar donde estaba. Él, a partir de este momento, cuando escucha que el maestro está pasando por ahí, sabe que él va a regresar a casa limpio. Sabe que él va a poder limpiarse de ese flagelo, de esa enfermedad que lo está atacando. Las cosas que él tenía, sus hijos, todas sus esperanzas, se cortaron ese día. El día que él tenía que enfrentarse ante las personas que conocían de Dios, de la ley y de los profetas. Tendría que ser lo contrario. Tendría que ser lo opuesto. Cuando una persona se encuentra en circunstancias de dolor, en dificultad, aún en pecado, el lugar donde debería de ir a buscar es a sus líderes, vamos a decirlo así, religiosos. Serían a ellos a los que tendría que ir a buscar. Y sería ahí donde esa persona encontraría respuestas. Esas personas le ayudarían a acercarse a la presencia de Dios. Le indicarían qué son las cosas que debe de hacer conociendo ellos. Pero este hombre no. En ese momento se cortó todo para él. Sus hijos, su familia, sus esperanzas, todo. Todo se cortó. Dice la Escritura que este hombre vino a Jesús. Se opone totalmente a lo que debía de haber sucedido ahí. Él, al salir del lugar donde estaba, o él al acercarse a Jesús, está rompiendo la ley, está yendo en contra de lo que la ley le manda. Él no podía venir a Jesús. La palabra de Dios no me dice aquí en esta historia que él se acercó diciendo: Jesús, soy leproso, soy leproso, soy leproso. No, dice la Escritura, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, se postró delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Eso es todo. Él estaba basando su esperanza en lo que Jesús quería, no en lo que él podía, no en lo que él sabía, no en sus circunstancias, no en su capacidad, sino que él sabía que si el maestro de Galilea, el Señor Jesús, quería, él podía ser sano. Y usted, hoy que me está escuchando, es solamente eso, saber que Jesús quiere. Y usted y yo nos humillamos delante de él, delante de la poderosa mano de Dios. Él nos exaltará, él limpiará nuestra vida, él transformará cualquier situación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Saber que él tiene el poder, porque él siempre va a querer. Y dice que le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ahí este hombre rompió el esquema. Este hombre salió del lugar donde lo tenían. Este hombre se acerca a alguien que está limpio. Él tiene lepra y llega donde él, dice, y se postra de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y mire la respuesta maravillosa de Jesús. Óigame, déjeme decirle una cosa. Dice la Escritura que este hombre vino a Jesús. Eso era totalmente inaceptable. Él tenía que limitarse a estar en el lugar donde lo habían puesto y morir. Esa era su esperanza. Eso era lo único. Pero escuche bien esto: Jesús lo tocó. Jesús no tuvo asco. Jesús no tuvo reparo. Él vino y tocó el cuerpo de esa persona. A los sacerdotes no les importaba la vida de este hombre, aunque ellos decían conocer la ley y la voluntad de Dios expresada a los hombres por medio de los profetas. Ellos hablaban de conocer la ley, no la conocían. Pero le decía yo hace un momento, de alguna manera este hombre había oído hablar de Jesús. Sabía que él lo podía sanar de esa enfermedad. No creía, no pensaba, sabía. Había una confianza absoluta en él de que Jesús lo podía sanar de esa enfermedad. Tenía que salir de ese lugar, no podía quedarse en ese lugar. Tienes que hacer el esfuerzo, tienes que dar ese paso hacia adelante. Tienes que acercarte a Él. El Señor está ahí esperando que tú clames a Él. Tienes tú que dar ese paso, eres tú el que tienes que dar ese paso primeramente. Tenía que salir de ese lugar para encontrarse con el que todo lo puede. No esperar ahí en ese hoyo, no esperar la muerte ahí. Y llegó ese gran día. Jesús estaba pasando por ahí. Y era solamente decirle: si quieres, puedes, fíjese nomás, si quieres, puedes limpiarme.
Este hombre ni siquiera da por hecho de que esa lepra está dentro de él, que le pertenece a él, sino que él al referirse a ella habla como algo que está de una manera superficial, porque fíjese, le dice, si quieres, puedes limpiarme. No le dice, si quieres, puedes sanarme. Le dice, límpiame, porque yo sé tu poder, porque sé tu fama, porque he oído lo que tú has hecho. Es obvio, es lógico. Si no, este hombre no le hubiera pedido a Jesús que hiciera lo que hizo por él. Claro que él quería. Y esto está hoy día en el corazón de Dios. Él quiere sanarte. Él quiere limpiarte. Él quiere transformar tu vida. Solo dile, si quieres puedes sanarme. Y Él lo va a hacer. Este hombre, en contra de todas las circunstancias que le prohibían a él acercarse a Jesús, él no se fijó en eso. ¿Cuántas cosas te limitan? ¿Cuántas cosas a ti te alejan de la presencia del Señor? ¿Cuántas veces, si tú no conoces de Jesucristo, no has aceptado a Jesucristo en tu corazón? ¿Cuántas veces te han hablado de Él? ¿Y cuántas veces tú has dicho, no me puedo acercar porque tengo tal circunstancia en mi vida, porque tengo lepra, porque hay un pecado en mi vida que no puedo con él y tiene mi vida dominada? Déjeme decirle, Jesús está tocando a tu puerta y Él está dispuesto a sanar esa circunstancia. Acuérdese de esta historia, nunca la olvide. Este hombre, en contra de toda pronóstico, en contra de toda regla que le habían puesto, este hombre decidió salir y regresó a casa. Acuérdese lo que le dije, quien iba ahí, quien tenía lepra, era muerte segura, no había cura, no había nada para estas personas, era la muerte lo que les esperaba. Pero este hombre sabía que Jesús podía, porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es lo único que necesita, Señor Jesús, querer hacer esto en mí, y lo vas a hacer. Y lo hizo. Y dice, y Jesús teniendo misericordia. Eso fue lo que movió el corazón de Jesús. Me supongo yo ver la condición de este hombre, cómo andaba vestido, tal vez partes de su cuerpo le faltaban. Y dice que Jesús tuvo misericordia de él y extendió la mano y le tocó. Eso no pasaba con los sacerdotes del templo. Ahorita como está este virus, con máscara y no te me acerques y aléjate de mí. Así era esta situación. Cuando alguien se acercaba al sumo sacerdote y le decía, vengo para que me examines, no creo que a esta persona la dejaban acercarse a ese lugar. Mas sin embargo Jesús le tocó. Jesús conoce tu situación. Jesús sabe de tu problema. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe las dificultades en las que tú estás. Si es un vicio, si es un hábito, lo que sea que a ti te esté estorbando para vivir una vida plena, Él tiene la capacidad para sanarte, y no solamente la capacidad, Él desea sanarte y Él tiene misericordia, y por lo tanto Él te va a sanar si tú te humillas delante de Él. Vence los obstáculos que están frente a ti y acércate a Él y dile, Maestro, si quieres puedes sanarme. Dice la Escritura que extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Eso es todo. No hubo un ritual ahí, ni una demostración, un espectáculo. No lo hubo. Solamente salió ese deseo del corazón de Jesús y este hombre fue limpio. Y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Escúcheme y por favor no se olvide de este mensaje. Ahora nosotros podemos hablar de esta circunstancia como ahora sí hablemos del pecado. La enfermedad de la lepra se le atribuye al pecado, pero ahora atribuyámosle al pecado. Atribuyamos muchas circunstancias en las que nosotros estamos viviendo al pecado. Pero el mismo Jesús que tocó la vida de este hombre, transformó la vida de este hombre, tiene la capacidad de hacerlo contigo hoy.
Ese mismo Jesús que tuvo misericordia, que no se fijó en lo que decía la ley, que no podía acercarse a este hombre. Él rompió todos esos esquemas. Y el leproso también. El leproso no se limitó. Él no se conformó con la circunstancia en la que él estaba viviendo. No te conformes con el pecado. No te conformes con algo que te aleja del Señor. Recházalo. Sé libre. Dile: Señor, si quieres, puedes sanarme. Estoy delante de ti. Sáname. Cambia mi vida. Cambia mi corazón. Y Él lo hará. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos de tu amor y de tu misericordia. Sabemos que tu bondad es infinita. Sabemos, Señor, que tú no te fijas en clases de pecado ni en niveles de pecado. Para ti, todos nosotros somos necesitados de ti, Señor. Todos los que nos acercamos a ti recibimos respuesta, porque tú nos amas y porque lo primero que sale de ti es tu misericordia y tu amor para con nosotros. Eso es lo que mueve tu corazón para que nosotros seamos sanados. Señor, te doy las gracias, porque yo sé que hoy personas están escuchando este mensaje, que ahorita en este momento están desesperadas, están asustadas, han sido contagiadas con este virus y creen que van a morir. En el nombre del Señor yo les pido: levántese, luche, diga: si quieres, Maestro, puedes sanarme. Y yo sé que el Señor le va a sanar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas maravillosas que vas a hacer y que has hecho en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor.